Bueno, empezando con la explicación del laboratorio de esta semana, tenemos la parte del primer circuito, donde tenemos el mando de un cilindro de doble efecto mediante una electroválvula de 4 de 2, ¿no? Lo que podemos observar es que al presionar el pulsador primero, se energiza la bobina de la electroválvula. Al cambiar de posición, la válvula se modifica el sentido del flujo del aceite y esto hace que el cilindro se desplace hacia adelante. Es decir, se realiza primeramente la extensión. Cuando dejamos de presionar el pulsador, la bobina deja de recibir energía y la válvula vuelve a su posición inicial mediante el muelle de recuperación. En ese momento cambia el sentido del aceite y el cilindro realiza la retracción. También trabajamos en el mando directo. En este caso, el pulsador no activa directamente la electroválvula, sino que primero activa el relé K1. Como vemos en la imagen, se muestra de manera más, o sea, de lo que hablamos es de la manera indirecta, que se muestra en la imagen. Y como dije, el contacto del relé es el que finalmente permite energizar la bobina, ¿no?, que hemos puesto. Entonces, la idea principal del circuito es que debemos controlar tanto la extensión como la retracción, utilizando las señales eléctricas que producen, ¿no?, estas válvulas. Para la parte 2, como visualizamos, podemos decir que es una conexión de contacto en serie o que corresponde a la función lógica, un circuito I, ¿no? Aquí tenemos los pulsadores, el primero y el segundo, conectados en serie. Como se puede ver acá en los cables, creo que más o menos se visualiza. Esto significa que para que el circuito pueda activar la bobina que hemos conectado por aquí, tenemos que accionar los dos pulsadores al mismo tiempo. Y así se va a energizar, ¿no? Y de acuerdo a esto, se van a accionar, entonces la bobina se va a energizar de la electroválvula y va a cambiar de posición. Como resultado, el cilindro va a realizar la extensión, o como vemos en la imagen, también puede realizar la retracción. Y si soltamos cualquiera de los dos pulsadores, el circuito deja de estar cerrado, entonces se va a desenergizar y vuelve a la posición, ¿no? Y el cilindro realiza el movimiento de retracción como indicamos. En el mando indirecto ocurre lo mismo, pero nuevamente utilizamos el relé K1, como vemos, y entre los pulsadores y la bobina de la electroválvula. O sea, va a pasar lo mismo, ¿no? Simplemente que es de manera indirecta. Lo importante acá, bueno, sería entender que en una condición de I tienen que cumplirse las dos condiciones. Si falta una, el cilindro no va a realizar el movimiento que queremos. Ahora vamos con el tercer circuito. El tercer circuito que vimos es una conexión en paralelo, ¿no?, que corresponde a la función lógica O, ¿no?, como nos explicó en clase el profesor. A diferencia del circuito anterior, aquí no es necesario presionar los dos pulsadores. Podemos accionar S1, bueno, el pulsador 1 o el pulsador 2, y cualquiera de los dos permite que se cierre el circuito. Y cuando presionamos uno de los pulsadores, se va a energizar el relé y su contacto, permitiendo activar la bobina de la electroválvula. Como vemos, acá está, ¿no? No se visualiza muy bien, pero se puede entender. Ahora, cuando dejamos de accionar el pulsador, bueno, supongamos, la electroválvula va a volver a su posición inicial, ¿no? Y mediante el muelle y el cilindro va a realizar el movimiento de retorno. Entonces la diferencia es que, bueno, en el circuito anterior, como vimos, hay una condición necesaria para activar el sistema. Aquí puedes, como dijimos, tenemos dos caminos eléctricos. Por eso, aunque uno de los caminos está abierto, el otro puede permitir que la corriente llegue al relé. En pocas palabras, o en otras palabras, permite controlar el mismo movimiento desde dos pulsadores diferentes. Y de acuerdo al circuito 4, finalmente tenemos el circuito de enclavamiento. Este circuito es diferente, porque permite mantener activo el sistema aunque dejemos de presionar el botón de marcha. Para iniciar, presionamos el primer pulsador,
que se encuentra por aquí, creo, no se visualiza muy bien, que es el pulsador de marcha. En ese momento se energiza el relé K1, que está por aquí, creo que es este, el que utilizamos en el panel. Ahora, después de esto se va a crear un camino bueno, se va a alimentar, ¿no? Y se va a energizar. Y entonces se le va a llamar enclavamiento. Específicamente, uno de sus contactos crea un camino de alimentación que mantiene energizado al propio relé, ¿no? Porque el circuito queda mantenido aunque soltemos el pulsador 1. Por lo que también otro contacto del relé permite energizar la bobina de electroválvula. La válvula va a cambiar de posición y el cilindro realiza el movimiento, ¿no?, que se espera. Para detener el sistema tenemos que usar el pulsador 2, que se encuentra por aquí. Este pulsador 2, al presionarlo, se va a interrumpir la alimentación del relé, ¿no? Al estar desenergizado ya, sus contactos vuelven a su posición inicial y la electroválvula ya no recibe la señal. Y entonces el cilindro retorna a su posición de reposo. Por lo que diríamos que la principal diferencia entre circuitos es que ya no necesitamos mantener presionado el botón, ¿no?, durante todo el movimiento. Entonces, como una breve conclusión de todo lo que hemos visto, si comparamos los cuatro circuitos, podemos ver que cada uno utiliza una lógica de mando diferente, ¿no? El primero permite controlar directamente el movimiento del cilindro, el segundo utiliza una condición, el tercero una condición O y el cuarto permite mantener la señal mediante un enclavamiento. Y como ven, con esto concluyo y muchas gracias.